A continuación veremos las operaciones básicas con radicales: suma, resta, multiplicación y división. Inicialmente veremos suma y resta de radicales. Para poder sumar o restar radicales es necesario que sean semejantes dichos radicales. ¿Cuándo son semejantes dos radicales? Dos o más radicales son semejantes cuando, reducidos a su más simple expresión, tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Veamos dos ejemplos. El primero dice 4 raíz de 2 más 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 más raíz de 2 tercios o 1 tercio raíz de 2. Vemos que el radical es semejante en estos cuatro términos, dado que tienen el mismo índice, que es 2, y la misma cantidad subradical, que es 2 también. Por lo tanto, los cuatro sumandos tienen la misma cantidad subradical e índice, por lo tanto puedo sumar directamente sus cuatro coeficientes. Tenemos 4, 3 positivo, menos 2 y 1 tercio. Recuerden que en la fracción aquí se sobreentiende que en el numerador está 1 raíz de 2. Por lo tanto podemos extraer como coeficiente de este radical 1 tercio. ¿Qué hacemos entonces? Podemos considerar o verlo como un factor común. Raíz de 2 es factor común de estos cuatro términos. Eso puedo colocarlo fuera de un paréntesis y en el paréntesis sumo, en este caso, los coeficientes de los radicales, el 4, el 3, el 2 negativo y 1 tercio. Eso lo agrupo entre paréntesis porque lo voy a sumar o restar dependiendo de los signos que tenga. Y el término común es el radical semejante en esos cuatro términos. Sumando entonces 4 más 3 menos 2, eso es igual a 5, más 1 tercio. Esta es una suma de fracciones con diferente denominador y aplicando el método cruzado tienen 5 por 3, 15, más 1, 16. Y abajo el denominador es igual a 3. Por lo tanto, la suma de este grupo de radicales es 16 tercios raíz de 2. Veamos en el segundo ejercicio que también hay radicales semejantes, solo que no todos son semejantes. Hay que verificar cuáles puedo sumar y restar y cuáles no. Tenemos que el ejercicio dice 3 raíz cúbica de a cuadrado menos 2 raíz de a. Ya por acá vemos que este primer radical no es igual o semejante al segundo. Luego continuamos y dice más 4 raíz cúbica de a cuadrado. Este tercer radical sí es semejante al primero, por lo tanto puedo sumar este primer radical con el segundo. Y el último dice más raíz de a, significa que el cuarto término es semejante al segundo en su radical. Entonces agrupamos aquellos que son semejantes, de nuevo usando paréntesis. Tenemos entonces que el primer término y el tercero lo puedo agrupar. Mantengo el radical como un factor común y entre paréntesis sumo sus coeficientes, el 3 y el 4, ambos son positivos. Y en una segunda parte voy a sumar los otros radicales semejantes, que en este caso es raíz de a. Entonces sumo el segundo término más el cuarto. Tenemos que el coeficiente del segundo término es menos 2 y el coeficiente del cuarto término es 1, que se sobreentiende. Entonces, ¿qué va a colocar dentro del paréntesis? Menos 2 más 1. Y el factor o radical común en este caso es raíz de a. Tenemos entonces que 4 más 3 es 7, raíz cúbica de a cuadrado, que es el primer radical semejante. Y por la ley de los signos, esto es igual a menos 1, queda entonces negativa la raíz de a. Veamos ahora la multiplicación de radicales con el mismo índice. Para multiplicar radicales que tienen el mismo índice, el procedimiento es el siguiente. Tenemos que tiene raíz de n, ambos radicales que tenemos acá. Verificamos entonces que son del mismo índice. Simplemente multiplicamos las cantidades subradicales de ambos radicales, en este caso a por b, y fuera multiplico los coeficientes, que es lo que significa esta expresión. P por Q, que son los coeficientes de los dos radicales, se multiplican fuera del radical,
y las cantidades subradicales también se multiplican dentro del radical, mientras que el índice de la raíz, como es el mismo, se mantiene. Veamos en este primer ejercicio, multiplicar la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3. Como son ambas raíces cúbicas, el mismo índice de la raíz se mantiene, raíz de 3, y multiplico internamente 2 por 3, 6. Por lo tanto, la respuesta es raíz cúbica de 6. En el segundo ejercicio, vemos que tenemos raíz quinta de 3 al cuadrado por la raíz quinta de 2a elevado a la 4. Como el índice de la raíz es el mismo, mantengo la raíz, una sola, y multiplico internamente 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. En este caso, para simplificar, aplico la ley de la potencia como corresponda. Tenemos entonces el 3 por 2, estos son números escalares que puedo multiplicar, eso es 6. Y al cuadrado por a la 4 se mantiene la base y sumo los exponentes por la ley de la potenciación. A elevado a 6. Esta expresión la simplifico lo más que se pueda. En este caso veo que puedo simplificar este radical aún más porque tengo un exponente que es mayor al índice de la raíz. Entonces hago una extracción de este factor, que es la a, fuera del radical. Como vimos en la primera parte de esta clase, divido 6 entre 5. Eso va a ser igual a 1. Entonces implica que dentro del radical va a quedar una a elevado a 1 y fuera del radical va a quedar una a elevado a 1 también. De esta forma sería a 1 con su exponente 1 fuera del radical y la a con su exponente 1 dentro del radical. El 6 se mantiene y obviamente el índice de la raíz también. Finalmente, en un último ejercicio, tenemos lo siguiente. Se está multiplicando la 3 raíz cúbica de 2 por 4 raíz cúbica de 8. Vemos que el índice de la raíz es el mismo, raíz cúbica y raíz cúbica. ¿Qué debemos hacer? Descomponer y multiplicar lo que corresponda. Tenemos que este 3, que es coeficiente, va a multiplicar este 4, que es coeficiente también. Pero este 8 se puede descomponer. Recuerden que siempre hay que simplificar lo más que se pueda la raíz. Tenemos entonces que 8 es igual a 2 elevado a la 3. Entonces sustituyo 2 a la 3 acá. Tenemos entonces que a este 3 multiplica este 4. Y podemos simplificar aún más esta segunda parte porque verificamos que el índice de la raíz es igual al exponente de la cantidad subradical. Recuerden que si lo convertimos en exponente fraccionario, este 3 pasa a dividir al 3 que es exponente y queda 3 entre 3 es 1. Significa entonces que la raíz desaparece. Recuerden cuando se aplica y me queda un cociente 0. O lo que es lo mismo, también se le considera cancelar este 3 del radical con este 3 del exponente. Queda entonces el 2 fuera de la raíz. 4 por 2 queda en esta segunda parte, mantenemos 3 raíz cúbica de 2. Luego este 4 por 2 es 8 por 3 raíz cúbica de 2. Este 3 puede multiplicar este 8 y queda fuera de la raíz, 24. Y la raíz finalmente queda raíz cúbica de 2. Vamos ahora con la división de radicales con el mismo índice. Tenemos que para dividir radicales que tienen el mismo índice, el procedimiento es algo similar a la multiplicación. Tenemos un radical que divide a otro radical y eso va a ser igual a que voy a dividir los coeficientes de ambos radicales, es decir, p sobre q, mantengo el índice de la raíz, que en este caso es n, y divido las cantidades subradicales correspondientes, es decir, a sobre b. Veamos un ejercicio que le explique. Tenemos entonces que dividir la raíz cúbica de 4 al cuadrado b entre la raíz cúbica de 2ab.
Tenemos entonces que el índice de la raíz es el mismo, que es el 3. Por lo tanto, tenemos una sola raíz que abarque, como lo coloco acá, a la fracción. Tenemos entonces la raíz cúbica, colocan una sola fracción y la división correspondiente quedaría 4 al cuadrado b y 2ab. ¿Qué corresponde hacer aquí? Aplicando la ley de la potenciación correspondiente o el exponente fraccionario, etc. Algún elemento que necesite aplicar para simplificar lo más posible ese radical que me va quedando. Tenemos entonces un 4 en el numerador, un 2 en el denominador, eso lo puedo dividir, 4 entre 2 es 2. Luego a cuadrado sobre esta a que está en el denominador, lo puedo simplificar restando los exponentes por la ley de la potenciación, por lo tanto me queda una a en la parte superior. Y luego tenemos una b arriba y una b abajo en el denominador, esto se cancela o se divide, b entre b es igual a 1, por lo tanto la b desaparece de la expresión y me queda internamente raíz de 2a. Vamos a ver este segundo ejercicio, donde tenemos elementos en el coeficiente de ambas raíces. La raíz se mantiene, ya que es raíz de 4. Tenemos 3a fuera de la raíz del numerador y 2b fuera de la raíz del denominador. Ambos coeficientes se dividen, 3 al cuadrado entre 2b. Como la raíz es común, es la misma, coloco una sola raíz y divido las dos cantidades subradicales. Aquí podemos simplificar lo que más podamos y simplificamos, en este caso tenemos 3 sobre 2 se mantiene al cuadrado y b se mantiene porque no lo puedo combinar con algún otro elemento de a y b, ya que no hay. Pero internamente la raíz tenemos a a la 3 dividido entre a la 2. Recuerden que restamos los exponentes, en este caso queda a en la parte superior. 3 menos 2 es 1, queda una a entonces en el numerador, que es donde está la mayor potencia. Finalmente b cuadrado sobre b a la 3, vemos que vamos a restar los exponentes, 3 menos 2 es 1, pero como el mayor exponente está en el denominador, queda en el denominador, en este caso la b. Entonces queda raíz cuarta de ab. Veamos ahora la multiplicación y división de radicales con índices diferentes. Hay una regla práctica para transformar los radicales al mismo índice. Dado que tienen diferentes índices, es necesario convertirlos o transformarlos a todos en radicales con el mismo índice. Para ello, el procedimiento es el siguiente. Primero, se determina el mínimo común múltiplo de todos los índices involucrados en la expresión radical. Segundo, se divide este mínimo común múltiplo entre el índice de cada raíz. Y tercero, se multiplica el índice de cada raíz por este cociente y se eleva la cantidad subradical correspondiente a este cociente para comprender esta regla. El ejercicio dice raíz cúbica de a cuadrado por raíz cuadrada de b. Tenemos entonces que tienen diferente índice, el primer radical índice 3 y el segundo radical índice 2. Tomamos entonces ambos índices, que son el 3 y el 2, y obtenemos el mínimo común múltiplo de ambos, en este caso es 6. ¿Por qué? Porque el 6 es divisible entre 3 y el 6 es divisible entre 2. Obtengo números enteros. Entonces, esas divisiones las realizo o las verifico aparte. El 6, que es el mínimo común múltiplo, lo divido entre cada uno de los índices de la raíz. 6 entre el índice de la raíz 3 es igual a 2. Y el 6 entre el índice 2 es igual a 3. Tenemos entonces que el índice común va a ser el 6, porque es el mínimo común múltiplo que obtuve. Tenemos entonces que transformar esta expresión inicial en otra cuyo índice de la raíz va a ser 6. Tenemos por lo siguiente. Tenemos el índice de la raíz 6 entre 3 me dio 2. Entonces el primer radical, cuyo índice es 3, lo voy a multiplicar por el cociente de esa división. Como me dio 2, yo voy a multiplicar el índice de la raíz, que es 3, lo multiplico por 2. Y también voy a multiplicar por 2
los elementos que están en la cantidad subradical. Tenemos entonces 3 por 2 en el índice de la raíz y 2 multiplicado por 2 también. Luego en el segundo radical, que es cuadrada, 6 entre 2 me dio 3. Por lo tanto, voy a multiplicar este segundo radical por 3. Tanto el índice de la raíz, que es 2 por 3, y el índice o el exponente de la cantidad subradical, que en este caso es 1, se sobreentiende, también lo debo multiplicar por 3. Entonces, todos los elementos del primer radical lo multiplico por 2 y todos los elementos del segundo radical lo multiplico por 3. Tenemos entonces que realizamos las operaciones correspondientes. 3 por 2 es 6, aquí queda a elevado a la 4, raíz cúbica de 6 y b elevado a 3. Fíjense entonces que acá los dos radicales ya tienen un índice semejante. Entonces obtenemos una multiplicación de radicales con el mismo índice. Tenemos entonces que para multiplicar radicales con el mismo índice, como ya vimos, mantengo la raíz, que en este caso es raíz esta, y multiplico internamente sus cantidades subradicales a la 4, b a la 3. Si tuviésemos coeficientes en estos radicales, también se multiplicaría. Veamos un segundo ejercicio. En este caso tenemos una división. Raíz quinta de a a la 4 dividido entre la raíz cuarta de b a la 3. Tenemos entonces que son índices distintos, 5 y 4. Determinamos el mínimo común múltiplo de ambas raíces. El mínimo común múltiplo de 5 y 4 es 20. Dado que puedo dividir 20 entre 5 y 20 entre 4, yo obtengo números enteros. Al dividir 20 entre el primer índice, 20 entre 5 es 4, y divido 20 entre el segundo índice, 20 entre 4 es 5. Quiere decir que este 4 voy a multiplicar todos los elementos del primer radical o el numerador. Y este segundo cociente, que es el 5, va a multiplicar al denominador o radical que está en la parte inferior. Tenemos entonces que el 4 va a multiplicar al índice de la raíz y al exponente de la cantidad subradical del numerador. Tenemos entonces 5 por 4 y 4 por 4. Y el segundo coeficiente que obtuve, que es el 5, la segunda división, va a afectar al segundo radical o que está en el denominador. Por lo tanto, el 5 multiplica al índice de la raíz, que es 4, y multiplica al exponente de la cantidad subradical, que es 3. Resolvemos y obtenemos que 5 por 4 es 20 y 4 por 5 20. Nos quedan entonces dos radicales con el mismo índice, que es raíz de 20. Eso me permite simplificar en una sola expresión radical. Y a elevado a 4 por 4, que es 16, y b sobre 15, sería entonces la cantidad subradical. Vemos ahora otro elemento que es la potencia de una raíz, o cómo elevar a un exponente una raíz. La regla es sencilla de aplicar. Tenemos que si tengo una raíz elevada a un exponente m, para resolver simplemente voy a elevar a ese exponente la cantidad subradical, nada más. El índice se mantiene igual. Ejemplo, raíz cuarta de a cuadrado b. Esa expresión está elevado a 3. Aplicando la propiedad que acabamos de ver, quiere decir que la raíz cuarta se mantiene y el exponente 3 pasa a ser una potencia dentro de la raíz de la cantidad subradical. Aquí aplicamos las leyes de potenciación que correspondan. La raíz cuarta se mantiene, como dije. Aquí por las leyes de la potenciación elevo a esa potencia o a ese exponente cada uno de los términos. Tenemos entonces que al cuadrado queda elevado a la 3 y por las leyes de la potenciación multiplico los exponentes. Por eso me queda a elevado a la 6. Y luego b también debo elevarlo a la 3. Me queda a la 3. Esta expresión verifico si la puedo simplificar aún más. En este caso sí se puede porque este exponente 6
es mayor al índice de la raíz y eso implica que puede salir este factor fuera del radical. Divide 6 entre 4. Eso va a ser igual a que entonces me va a quedar un exponente de a dentro de la raíz y tenemos entonces que sale fuera de la raíz una a. Entonces nos está quedando a elevado al cuadrado y fuera de la raíz a elevado a 1 que se sobreentiende. b elevado a 3 no puede salir de la raíz porque su exponente es menor que el índice de la raíz. Entonces luego de extraer el factor a la 6, la expresión resultante es a que multiplica la raíz cuarta de a cuadrado b a la 3. Tenemos entonces aquí la división realizada para poder extraer a la 6 del radical. Dividimos 6, que es el exponente entre el índice de la raíz, que es 4. Fíjense que la división es 1 por 4, 4, al 6, 2. Entonces el exponente 1 sale como exponente fuera de la raíz, que fue la a que salió del exponente, y el 2 es lo que queda dentro de la raíz, exponente a cuadrado. Finalmente vamos a ver lo que se conoce como raíz de una raíz o raíz de un radical. ¿Cómo se procede cuando tenemos la raíz de una raíz? Se multiplican simplemente los índices de ambas raíces y nos va a quedar m por n como raíz de a. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Raíz quinta de la raíz cúbica de a a la 4. Entonces se mantiene la cantidad subradical, en este caso a a la 4, y simplemente multiplican sus exponentes 5 por 3. Tienen entonces que la respuesta es raíz de 15 a la 4. Veamos un segundo caso, una variante, pero que igual es una raíz. Fíjense que en este caso tenemos raíz cúbica de a cuadrado b elevado a un cuarto. Entonces esta expresión es un exponente fraccionario. Recuerden entonces que el denominador, como ya vimos, viene a ser el índice de la raíz. Y el 1 es el exponente de la cantidad subradical. Tenemos entonces que este 4 pasa a ser índice de una raíz. De esta forma, raíz cuarta de la cantidad subradical, que en este caso es otra raíz. Raíz cúbica de a cuadrado por b. Y aplicando la propiedad de la raíz de una raíz, simplemente multiplicamos ambos índices de las raíces, resultando raíz de 12 por a cuadrado b. Finalmente, en este último ejercicio tenemos una pequeña variante también. Tenemos una raíz, que es la raíz cúbica de a, que es el coeficiente de una segunda raíz que está interna. Primero se debe incluir el factor a, en este caso, dentro de la raíz interna para poder aplicar la propiedad. Quiere decir que esta a, que está fuera de la raíz, debo incluirla primero dentro de la raíz para poder finalmente aplicar la raíz de una raíz. Como ya vimos, para introducir un factor dentro de un radical, lo que debo hacer es elevar ese factor al índice de la raíz, que en este caso es 4. Por lo tanto, introduzco la a elevándola a 4, que es el índice de la raíz. Finalmente, esto iría quedando la raíz cúbica de la raíz cuarta de b por a elevado a la 4. O lo que es lo mismo, a elevado a la 4 por b. De esta forma, como ya introduje, el factor que estaba fuera dentro del radical, multiplico las raíces y finalmente me queda 12 como índice de la raíz final. Culminamos los elementos referidos a radicación en R en esta clase número 2. Recuerda que puedes consultar o hacer tus preguntas a través de la plataforma Edmodo por la mensajería privada. Gracias por tu atención y hasta la próxima.